El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Estamos celebrando la vigilia pascual. Cristo verdaderamente resucitó. Su triunfo es nuestro triunfo. Claro, si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo queremos hacer nuestro, este triunfo, el Señor nos participa de su triunfo. Escuchamos hoy en el Evangelio cuando las mujeres van a ungir. Ya Jesús había hablado de la resurrección, pero ellas no esperaban la resurrección porque no habían entendido qué es lo que Jesús quería decir. Entonces, cuando ellas van a ungir el cuerpo de Jesús, no lo habían hecho antes porque llegó el sábado, murió el viernes en la tarde el Señor, y el sábado empieza en las vísperas es decir, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, como ya estaba muy cerca la hora, no pudieron hacer nada, solo lo pusieron en una sábana y lo depositaron en el sepulcro, esperando que pasara el sábado para ir hacia Jesús, Jesús, al cuerpo de Jesús y ponerle los aceites y lo que ellos utilizaban en esto. Pero ellas llegan y se encuentran con que la piedra ya no está ahí, ni tampoco los soldados. Los soldados no son testigos de la resurrección porque ellos no vieron. La resurrección sucedió dentro del sepulcro cerrado. Entonces no hay testigos de la resurrección. Hay testigos de los que lo vieron vivo. Esos hay muchos testigos. Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles van a decir: comimos y bebimos con él. A nadie les platicó. Lo vieron, lo tocaron, son testigos de primera mano y son santos, por lo tanto, personas de fiar, son santos. Todavía aquí no entendían nada, por eso estas mujeres quedan en shock, no saben qué hacer, no saben qué pensar, y se les presentan dos ángeles. Nuestro buen Dios manda unos ángeles que les preguntan: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo?
Jesús ha vencido la muerte. Por eso es que nosotros no le damos culto a la muerte. Jesús ha vencido el mundo, por eso nosotros no seguimos las modas del mundo. Jesús ha vencido la carne, por eso nosotros no nos dejamos llevar solamente por nuestros deseos y los apetitos de la carne, porque todo eso ya fue vencido por Jesús. Entonces no es lo nuestro. Tenemos el cuerpo, pero esto es de una manera momentánea aquí en el mundo, porque va a sernos quitado el día de la muerte y se nos va a devolver el día de la resurrección. Jesús ha vencido entonces todo, venció el mundo, venció la carne, venció la muerte. Pero estas son unas palabras muy hermosas, las de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Qué palabras tan hermosas de los ángeles. Imagínense lo que vino a hacer Jesús, imagínenselo las mamás. Una mamá que tuviera un hijo o una hija que hubiera caído en alcoholismo y anduviera pues ahí arrastrando su pobre vida por el mundo, y de repente cuando la mamá sale a buscar a su hija a la calle y va buscando y no la encuentra ni en la calle, no la encuentra en las cantinas, y entonces alguien le dice, imagínense, ¿por qué buscas en el vicio a la que ya dejó todo vicio? ¿Se imaginan lo fuerte que serían esas palabras? Y que le dijeran, ella ya no está en ese vicio, es más, ella está orando en el templo, dándole gracias a Dios. Está dándole gracias a Dios por la libertad que ha adquirido. Es lo que Jesús nos ha traído. Él ha vencido todo, ha vencido el infierno, ha vencido la carne, ha vencido el mundo, todo lo ha vencido Él. Todo. Pasar de la esclavitud al pecado, que es a lo que ha venido Jesús, a sacarnos, a arrancarnos de la esclavitud para llevarnos al pecado. Este hecho es una gracia, pero no es un salto, porque a veces nosotros lo quisiéramos todo ya, todo inmediato. Quisiéramos que fuera ya, mañana mismo, que ya se duerma la hija pecadora y se despierte una santa. Todo lo quisiéramos al vapor, todo lo quisiéramos muy rápido. Pero no, el camino hacia la libertad es lento. ¿Por qué? Porque se involucra nuestra libertad y nuestra voluntad. Nosotros tenemos que quererlo y tenemos que caminar ese camino para demostrar que queremos. Y es un camino de desierto, es un camino difícil el de la conversión. Si alguien espera que todo sea gratis y barato y simplemente dejar de sentir y todo, eso no se va a dar. Se ha dado en algunos casos porque Dios nos muestra que puede, pero no es el camino propio que Él desea que nosotros recorramos. Es el camino del hijo pródigo que camina descalzo, enfermo, flaco, piojoso, y va caminando desde otro país lejano, pasando dificultades, soportando climas y todo para llegar a la casa de su padre. Quiero llegar, y ese quiero llegar lo va acercando lentamente. A veces la persona no siente el cambio en su propia persona. Al contrario, mientras más se acerca a Dios, siente más debilidad, se siente peor delante de Dios. ¿Por qué? Porque se está acercando a la luz. Cuando uno está en la oscuridad, no se puede uno ver. Hay una novela muy antigua, creo que es Quo Vadis, si no me equivoco, donde a una mujer con su hija las meten a un calabozo completamente oscuro y con muy poca comida y muy poca agua, y la mamá trataba de limpiar a su hija con esa poca agua que había, y esperaba que eso diera resultado. El día que son liberadas se da cuenta del desastre que es el cuerpo de su hija, todo lo malo que tenía ya pegado en el cuerpo, etcétera, porque ella no podía ver. Esa es la ventaja de que el Señor nos ilumine. Por eso el que se va convirtiendo se acerca a la luz y se va dando cuenta de la porquería que es.
se va dando cuenta. Por eso no es más cerca de Dios, más bonito, no, más cerca de Dios, más consciente de tu realidad. Entonces el que se va acercando a Dios se siente más débil, se siente más malo, se siente con menos fuerza, se siente con todo, porque se va dando cuenta de la luz. La luz le permite ver. Por eso Jesús es luz para nosotros. Ese paso de la esclavitud a la libertad no es un salto, que el Señor podría hacerlo, pero ¿por qué permite el Señor que sea un camino lento? Porque ese camino lento te va purificando. No basta con querer dejar el pecado, hay que pagar el pecado que se hizo. Tenemos que pagar, tenemos que rectificar lo que nosotros hicimos. Por eso el Señor permite que eso mismo a lo que nos entregamos nos vaya purificando en el camino. Por eso se sigue sintiendo la debilidad, se sigue sintiendo el deseo, se sigue sintiendo, pero aunque se sigue sintiendo, ahora ese deseo del pecado se mezcla con el deseo de santidad. Antes solo era deseo de pecado, ahora se va mezclando porque se va acercando a la luz y se va dando cuenta de su realidad. En ese sepulcro ya no está Jesús. Ya no está el cuerpo de Jesús porque Jesús ha resucitado. Por eso no está el cuerpo de Jesús. Hay quienes dicen todavía que quieren ver dónde están los restos de Jesús. ¿Cuáles restos? Jesús resucitó. Él no se quedó en la tumba, no existen los restos de Jesús, porque Jesús resucitó, entonces no existen ningunos restos. Ahí se quedó en la tumba, se quedó la muerte nada más. Ahí se quedó la muerte, ahí se quedaron nuestros pecados confesados. Allí se quedaron en la tumba los pecados confesados. Los no confesados, no se los entregas a Jesús, siguen siendo tuyos. Pero allí están los pecados confesados, porque ya no son nuestros, se los entregamos a Jesús en el confesionario. Él los hizo suyos, los clavó en la cruz y los dejó encerrados en el sepulcro eterno. Solo los que mueran abrazando sus pecados no van a alcanzar la vida eterna. Pero fíjense, abrazando. Los que mueran luchando contra su pecado, eso se les va a tomar en cuenta. El Señor es justo y es bueno. Basta con que nos encuentre esforzándonos por salir. Él sabe lo que nos va a costar. Él sabe, Él conoce los sufrimientos humanos. Él también fue tentado en el desierto. Él sabe lo que es esto y se compadece de nosotros. Por eso no es tan importante el que ya lleguemos a la santidad. Basta con que estemos en el camino. Basta con que estemos, porque hay algunos que tienen que purificar más cosas que otros. Hay algunos que van a llegar rápidamente, deben poco, no hicieron mucho. Y hay quienes sí tienen una larga historia de pecado y tienen que caminar más lentamente porque llevan más peso, simple y sencillamente. Pero los que tienen menos pecado y los que tienen más pecado, pero que van hacia el Señor, van a tener el mismo cielo. Van a tener el mismo cielo. Claro que lo van a disfrutar más los que tengan más mérito. ¿Significa que son los que tuvieron menos pecado? No. Tal vez el que haya cometido más pecado sea el que luche más y sea el que tenga más cosas que recompensarle el Señor. Así es de que solamente Dios sabe qué lugar le va a corresponder a cada quien. Pero el que se va acercando, no espere sentirse bien. No se puede sentir bien una persona que está empezando un camino de conversión. Se está dando cuenta de su debilidad, se está dando cuenta de todo, del pecado, de la mancha que tiene en su corazón. Entonces, por eso, solamente los que mueran abrazando el pecado y despreciando a Cristo, bien, esos se les permitirá seguir con sus pecados y quedarán en la misma tumba de sus pecados, pero en la tumba eterna, que también es llamada infierno. Cuánta confianza nos inspira hoy en la resurrección de Jesús, y es algo que vamos a ir meditando durante estos días. Cuánta confianza nos inspira la misericordia de Jesús resucitado. ¿Quién fue la primera en darse cuenta que resucitó? María Magdalena, la mujer de la que él expulsó 7 demonios que la tenían inmersa en la prostitución, y Jesús la liberó. Tan grande es el poder, el del perdón de Dios, del amor de Dios, que no solo la perdonó,
Tanto así que fue la primera testigo de la resurrección, de Jesús resucitado, de que el sepulcro estaba vacío, y Jesús se le va a aparecer a ella antes que a Pedro, antes que a Juan, el discípulo santo y el discípulo amado. Vean la misericordia de Dios tan grande. Vean el amor de Dios tan grande. La primera en darse cuenta de la resurrección y delegada por el mismo Jesús es esta mujer, María Magdalena. Es la primera que se va a alegrar al ver a Jesús resucitado. Ya no es la pecadora, ahora es la resucitada con Cristo. Ella resucitó, ella fue sacada del pecado. Jesús pasa de la muerte a la vida, ella pasa del pecado a la santidad. Y también con Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús lo sabía. Pedro lo negó 3 veces y no le dijo a Pedro como nosotros lo hubiéramos hecho: ¿sabes qué? Ya no eres de confianza. ¿Sabes qué? Ahora vamos a dejar al frente de los apóstoles a Juan. No. Siguió Pedro al frente de los apóstoles, príncipe de los apóstoles. No le quitó ni poquito de la responsabilidad que le había dado. Le confió como si nunca lo hubiera ofendido, como si nunca lo hubiera traicionado. Y lo mismo vemos con Santo Tomás. Cuando le dicen a Santo Tomás: Jesús estuvo aquí, sí resucitó, estuvo aquí, lo vimos. No, a mí no me vengan con cosas. Si yo no meto mi dedo en las llagas, si yo no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. No iba a prestarse. Tomás pensaba en cosas así psicológicas, ¿verdad? Que la gente se imaginara. No, él no se iba a prestar para esto, pero porque no creía en la resurrección, porque no había entendido lo que es la resurrección. Y cuando Tomás lo traiciona de esta manera, no creyendo, el Señor lo recibe. Jesús se muestra preocupado más que enojado, porque enojado lo hubiera corrido. ¿Sabes qué, Tomás? ¿No crees? Te me vas de aquí. Es lo que hubiéramos hecho nosotros. Pero Jesús no. Jesús está preocupado de que se le pierda ese apóstol. Y entonces Jesús le invita: ven, pon aquí están mis llagas, mete tus dedos en mis llagas. Pobre Tomás cae de rodillas. Por eso tiene la manifestación de la divinidad en ese momento Tomás: Señor mío y Dios mío. El que no creía ahora ha brincado, ¿verdad? Pero dices Jesús: dichosos tú crees porque viste y metiste los dedos en las llagas. De hecho, en Roma yo me encontré el dedo de Santo Tomás. Ese dedo que metió en las llagas quedó incorrupto. Todo lo demás del cuerpo de Tomás se pudrió, pero ahí está el dedo. Estaba yo revisando cuando estábamos ahí con el grupo que yo fui, me puse a revisar, y como todas las reliquias, pues todo lo dicen en latín, entonces la gente pues no se daba cuenta de muchas cosas, pero yo de repente voy viendo el dedo y dije yo: ¿qué será esto? Y me asomo: dedo de Santo Tomás. Imagínense, ¿no? La maravilla del Señor. El dedo que entró en esas llagas quedó incorrupto. Nosotros tenemos que refugiarnos en las llagas de Jesús. Cuando alguien pide perdón en el sacramento, Dios perdona y no le quedan rencores. Lo estamos viendo en todos estos personajes. No le quedan rencores, perdona de verdad. Tanto así que si una persona va y se confiesa, y después de confesarse todavía le duele el pecado y se pone de rodillas en algún lugar y le dice a Jesús: Señor, perdón, Jesús le responde inmediatamente: ¿de qué? Ya no existe ese pecado. Se tiene que reparar el daño que se hizo, pero el pecado en sí ya no existe. Cuando el sacerdote te dice: en nombre de Dios, yo te absuelvo de tus pecados, quedan verdaderamente perdonados. Si están bien confesados, quedan bien perdonados. Quedan bien perdonados, y el Señor ya no vuelve a tomar en cuenta esa ofensa. Ese es el amor de caritas, el amor de caridad, el amor de Dios, el amor que Dios quiere ver en el matrimonio.
el que no tengan esa buena memoria para lo malo y mala memoria para lo bueno. Al contrario, saber perdonar y olvidar, porque esa es la única manera como puede funcionar el matrimonio en este mundo. Entonces, el Señor, como ven, nos trata mejor de como nos hubiera tratado si no lo hubiéramos ofendido. Nos trata mejor que como si no lo hubiéramos ofendido. ¿Por qué? Porque después de ofenderlo, traemos la carga del dolor y de la vergüenza, cosa que no trae el que no lo ofendió. Por eso el Señor le da una especial atención al que lo ha ofendido más. Y por eso le dice a esta mujer de, se me fue el nombre, de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, le dice el Señor: el que sea el más pecador es el que tiene más derecho a mi misericordia. Son cosas divinas, son cosas de un amor verdaderamente divino que nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar porque no somos capaces todavía de amar. No somos capaces de amar. Vean qué importante es el bautismo entonces. Vean todo lo que nos abre. El bautismo es lo que trae el sacrificio de Cristo a nosotros. El bautismo es el que nos abre las puertas a esta misericordia divina, y el que recibe esta misericordia debe ser misericordioso. Es lo que el Señor pide. El Señor le dice a Santa Faustina: el que más me haya ofendido, lo único que le voy a pedir es que sea el que más me ame. Es todo lo que dice. El que más me haya ofendido, lo único que le voy a pedir es que sea el que más me ame. Qué impresionante, con el bautismo alcanzamos todas estas misericordias del Señor, alcanzamos todas estas promesas del Señor, quedamos injertados en Cristo, no solo en Cristo muerto, sino también en Cristo resucitado, en Cristo muerto y en Cristo resucitado. Y cuando nosotros quedamos inmersos en Cristo es cuando el Señor comienza nuestra restauración. Hay que luchar entonces para que no nos pase lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, cuando fueron rescatados de Sodoma y Gomorra, cuando salieron huyendo para que no les cayera aquella destrucción que Dios iba a mandar sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios le advierte a Lot: nadie voltee porque morirán. Nadie puede ver la ira de Dios. No soportaríamos ver la ira de Dios. No soportaríamos. Y esta mujer no aguantó las ganas, volteó. Yo no sé si quería ver cómo se chamuscaban sus comadres, no sé, pero volteó y queda convertida en una estatua de sal, una piedra de sal, algo duro y amargo. Esa es la vida del que se revela a Dios. Dureza de corazón y amargura en su vida. Nada le va a saciar, nada le va a llenar, nada le va a dar paz. Muchos israelitas dejaron el país de Egipto en efecto, pero no en afecto. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Repito, dejaron el país de Egipto, la esclavitud, en efecto, es decir, lo hicieron, pero no en afecto. Y por eso van a terminar rebelándose contra Dios. Y en el desierto, en Meribá, se va a dar la gran rebelión contra Dios del pueblo de Israel. Grandes rebeliones. Esto es cuando nosotros queremos el pecado y luchamos y tratamos de sofocar el pecado, pero no hemos dejado de desearlo. Eso te va a llevar a rebeldía. Tenemos que cortar hasta el deseo mismo, porque el deseo alimenta el pecado. Todo lo que no se alimenta se muere. Un pecado que no se alimenta se muere. Una virtud
que no se alimenta, se muere. Todo lo que no se alimenta, se muere. Pues lo tenemos que alimentar nosotros. Tenemos que ir creciendo en deseos del cielo, no en deseos de las cosas que nos pueden llevar a la perdición. Lo mismo que a esta mujer nos puede suceder a nosotros si no dejamos de hablar con orgullo de las cosas malas que hicimos, porque a veces nos gusta. Yo hice esto que es malo, pero como que nos enorgullece haber hecho algo malo. Nunca vas a dejar de luchar. Te vas a pasar toda tu vida en una eterna lucha entre el bien y el mal, porque estás abrazando el bien, pero al mismo tiempo sigues deseando el mal. Lo mismo va a suceder con nosotros. Si nosotros seguimos con aquella nostalgia, con aquel deseo de regresar a nuestros vicios, a nuestros errores, a nuestras debilidades, cuando empieza un camino más cerca de conversión, la persona vuelve a recordar todo aquello, pero le avergüenza. Es la gran diferencia de aquel que presume sus errores, habla de sus errores como si fuera algo de que aplaudirse, y en cambio el que va en camino de conversión, cuando habla de eso, habla con dolor porque le avergüenza. El que se avergüenza se siente mejor, no, se siente peor, pero es porque está acercándose a la luz. Está empezando a ver, está empezando a declararse una guerra personal. Es una guerra que sí es personal, pero no se siente la presencia de Dios, no se siente la asistencia de Dios. Pero lo que soporta la persona solo se puede entender que es Dios el que le está sosteniendo. Y si uno se detiene, uno lo podría ver, pero en el momento de la prueba no se ve nada. Por eso todos los que llegan a la conversión se dan cuenta: sin Dios no hubiera llegado yo aquí. Sin Dios nada hubiera podido. Así es la conversión. Por eso, si alguien está en camino de conversión y cada vez se siente peor, felicidades, vas por el camino. Vas por el camino. Si sigues sintiendo las debilidades, pero estás luchando, tienes que pasar por ahí. Estás bien, estás bien. Ahora hay que aprender a resistir la tentación para poder seguir avanzando hacia el Señor. Resistir. Entonces, si no dejamos también de considerar felices a los que pueden disfrutar del pecado, a los que se dedican al mal, a la corrupción y tienen mucho, si no dejamos de considerarlos felices ellos, porque sí pueden disfrutar a gusto del pecado, no vamos a salir del pecado nunca, porque Dios no nos va a arrebatar lo que no queremos nosotros soltar. Tenemos que declararnos la guerra a nosotros, no a los que nos rodean, a nosotros mismos. No es bueno desear las cosas que nos llevan al infierno. El que resucite va a empezar a desear las cosas del cielo. Sí le van a quedar ataques, va a querer regresar el enemigo, se le va a presentar en bandeja de plata todo. ¿Por qué permite Dios que el pecado que yo estoy dejando se me presente en bandeja de plata? Para que yo decida si lo sigo aceptando el pecado o no. Cuando se me presente en bandeja de plata y le digo no, se da cuenta Satanás que ya no es amo de nosotros. Ya no, nos declara la guerra, pero ya no le pertenecemos. Ya no se quiere ese pecado, se lucha contra ese pecado, se lucha contra la misma debilidad de nosotros. Entonces, Cristo murió y bajó a donde nosotros estábamos muertos en el pecado, pero Él resucitó y ahora es necesario comernos al resucitado. Es necesario que nos lo comamos a Jesús muerto y resucitado para que Él nos vaya resucitando, arrancando de la muerte conforme nosotros vamos soltando, conforme nosotros vamos peleando, conforme nosotros vamos negándonos al pecado. Entonces Él nos jala porque está utilizando nuestra libertad. No quieres estar ahí, entonces te jala para con Él. Pero si tú abrazas el pecado y te jalara, iría contra tu libertad, y eso no lo va a hacer el Señor.
Por eso es tan necesario que Él permita que esos pecados en los que caíamos nosotros se nos pongan en bandeja de plata, porque entonces tomas la decisión. Es una decisión que te va a acercar al cielo o te va a regresar a la esclavitud. Tú tienes que ir tomando decisiones. Tú tienes que ir tomando decisiones. Esa es la cruz que se tiene que cargar. Una cruz muy pesada, depende de qué tanto hemos caído, qué tan fuerte haya sido nuestra caída. Así de grande va a ser la cruz. Pero no la llevas solo. Es que Jesús es tu cirineo. Y el cirineo cargaba más que lo que cargaba Jesús. Jesús ya estaba medio muerto ahí. Era el cirineo el que cargaba la cruz y cargaba a Jesús en la medida que podía. Así también nosotros. Él es nuestro cirineo. Él es el que lleva el peso más grande. Y lo poquito que nosotros cargamos, se nos hace insoportable. Pero es un mínimo indispensable. Por eso es muy peligroso cuando alguien no comulga, cuando alguien deja al Señor, cuando alguien permite una depresión o algo y abandona la comunión y todo, se está quedando en la nada. Está a punto de ser arrebatado por el enemigo de todo lo que ha caminado. Es que nosotros tenemos que seguir y seguir. Y si te caes, te levantas. Y si te caes, ya no va a ser porque tú quisiste, sino se caes y se levanta inmediatamente. No podemos dejar. ¿Por qué? Porque el enemigo bombardea la mente. Una vez que caes en un pecado, te bombardea la mente. Pues ya caíste en uno, pues ya de una vez dos. Sí, como el que va a la fiesta, ve el pastel, tiene prohibido comer pastel, porque si se come, son de los que engordan solo con ver la comida. Entonces no se aguantan las ganas, voy a probar un pedacito de este pastel para ver si está bueno. Y agarra uy, qué sabroso está. Bueno, otro pedacito porque sí está muy bueno. Ya agarré 2 pedacitos, pues ya de una vez vamos a agarrar una rebanada completa. Voy a agarrar una rebanada. Después de la rebanada, ya pequé, ya para qué me aguanto. Ya, mañana le sigo. Así es como es el pecado. Por eso en cuanto se peca te tienes que levantar inmediatamente, no le tienes que dejar espacio al pecado para que vaya bombardeando tu mente y te vayas justificando. Al cabo que ya pequé, pues ya ni modo, ya soy de lo peor, yo no sirvo para nada, que estás en la guerra. No es posible que un soldado se queje porque le duele que le den un golpe. Estás en la guerra. Estás en la guerra, no estás en una quinceañera, estás en la guerra. Y en la guerra hay golpes, balazos, hay heridas. Tenemos que saber todo esto y por eso tenemos que agarrarnos del Señor. No lo siento, pero si no estuviera Él, yo no podría nada. Gracias a que Él me sostiene, yo sigo luchando. Gracias a que Él me sostiene, yo puedo decir que no, aunque siento que me muero y que me despedaza. Pero por eso no caigo, porque es su fuerza la que me sostiene, no mis ganas. Mis ganas son pecar. Tengo que romper ese deseo, matarlo de hambre para que me deje en paz, matarlo de hambre. Por eso necesitamos gustosamente considerarnos, declararnos muertos al pecado para poder estar vivos con Dios. Esta fiesta se va a extender por 50 días. La alegría de que Cristo haya resucitado, y gracias a que Cristo resucitó, todos podremos resucitar. El que lo siga, claro, no todos van a resucitar. El que lo siga podrá resucitar, y se va a extender esta fiesta hasta que lleguemos a Pentecostés. Vamos a estar esperando la venida, la promesa de Jesús, la promesa que le hizo a los apóstoles. Voy a enviarles al Paráclito, aquel que va a traer consuelo a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente. ¿Por qué consuelo? Porque es el amor que necesitamos para vivir. Ahora esta Pascua es prepararnos. En la Cuaresma fueron 40 días de ayuno y sacrificio para vivir la Semana Santa, muerte y resurrección de Jesús. Ahora son 50 días de preparación con alegría para recibir al Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Qué cosas de Dios. Así de que hay que convertir esta prueba, este tiempo que estamos viviendo en este mundo, esta prueba la tenemos que convertir en algo a nuestro favor, no con nuestras fuerzas. Si confías en tus fuerzas te vas a caer muchas veces. Cuando confíes en el Señor hará todo. Yo les he platicado varias veces esto, permítanme con esto terminar. Aquel sacerdote que decía, en su testimonio decía, yo llegaba a una parroquia y le decía al Señor, Señor,
me mandaste aquí, ayúdame. Dice, me pone a trabajar y había frutos, y trabajando fuerte había frutos. Me cambiaban de parroquia, Señor, me mandaste aquí, ayúdame. Dice, y había frutos hasta que entendí cómo son. Y llegué a esa última parroquia y dije, Señor, esto es tuyo, ¿en qué te puedo ayudar? Y todo floreció. Es que todo es de Él. Tu vida, tu familia, todo está en sus manos. Todo en tus manos no está en las manos de Él, en el que resucitó y tiene poder sobre todo lo que Él ha creado. Y tú también has sido creado por Dios. Por eso tiene un poder total y absoluto también sobre ti. Esta es nuestra alegría. El Creador, el que tiene el poder y la fuerza absoluta sobre todo el infierno que te ha hecho la vida imposible, ese te ama. Está enamorado de ti. Te ama. Tal vez sea el único que te ame, pero te ama. Profundísimamente te ama. Esa es la Pascua. Ese es el asombro. ¿Cómo es posible que tú te enamores de mí? ¿Cómo es posible? Ese es el asombro de la Pascua. El Todopoderoso enamorado de una simple criatura. Ha querido amar a su criatura. No es que haya encontrado algo hermoso en nosotros. No, decidió amarnos. Y nos ha amado hasta el extremo. Pues ahora caminemos, mis hijos, con confianza. Y si nos cuesta mucho trabajo porque la historia de pecado que llevamos es muy grave o es muy pesada, sepamos que tiene un fin. Es como el que va caminando en el desierto y piensa, ya no soporto, estoy todo quemado, estoy deshidratado, me voy a morir, ya no aguanto, y casi se quiere dejar caer. Y la última montañita, se le llaman dunas de arena. Ahí está el pueblo, nomás es que cruce la última duna, pero dice, ya no aguanto, ya mejor me voy a quedar aquí, no tiene sentido caminar. Y nomás falta una duna. Y nada más falta una duna. Así tenemos que caminar nosotros. No sabemos cuándo. De repente se puede terminar. ¿Y por qué se puede terminar en este mundo la purificación? Porque si Dios dice, ya con eso doy por pagado todo, se acabó. No te hubiera alcanzado si Dios te cobra hasta el último centavo. Pero si Él dice, hasta aquí doy por terminado, por eso nosotros tenemos que perdonar al que no lo merece, porque un día el Señor lo va a hacer con nosotros. Pues esa es nuestra alegría. Si nos ponemos a sacar cuentas, para pagar lo que debemos ocuparíamos cientos de años de sufrimiento. A muchas personas ya no les alcanzaría la vida para pagar sus pecados. Pero si el Señor dice, ya hasta aquí, doy por terminado y doy por pagado, se acabó. Aunque haya recorrido una mitad del camino. Cuando Él diga hasta aquí, se acabó. Se abre la vida para la persona. Entonces la persona es capaz de ser feliz. Me ha tocado ver personas con ese don de la felicidad de Dios. Es un rostro de paz. Es una sonrisa. No hay carcajadas y no hay risas. No hay risas fuertes. Es una sonrisa nada más que se nota en los labios, de que se antoja sentarse nomás a contemplar la felicidad y la paz en un rostro humano. De veras, es un espectáculo porque no se ve, casi no se ve. Vemos gente tranquila, es lo que conocemos entre nosotros, gente tranquila, pero con paz y con felicidad, no. Eso no de la paz y la felicidad que vienen de Dios, es a donde vamos. Por eso no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de caminar, aunque te revuelque el enemigo y aunque te quiera hacer creer que no vas a poder, que nunca lo vas a lograr, que no vas a terminar de pagar. Estamos en las manos de Dios, no en las manos de Él. Si estuviéramos en las manos de Satanás, Él ya nos hubiera despedazado, pero no nos ha dejado ahí la fidelidad y el amor de Dios. Entonces, con alegría sigamos caminando todos en este tiempo que estamos iniciando hoy, el tiempo de la Pascua, donde Jesús resucitó y nos quiere llevar con Él.
Pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de su Hijo muerto y resucitado. Se lo pedimos también por los méritos de nuestra Madre Santísima, que lo acompañó al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Muy bien.